Hola, ¿qué tal habitantes? ¿Cómo están? Pues me da gusto saludarlos a través de este medio. Y ahora el siguiente ejercicio que va a hacer es el de diseñar su tipografía. Ya algunos han enviado, la gran mayoría, sus diseños del Hamburger Fonzip y ahora hay que trasladarlo al papel. Lo primero que tienen que hacer es escoger alguno de sus dos primeros diseños de estos diseños del Hamburger Fonzip, ustedes escogerán uno y van a tratar de desarrollar pues todas las letras que hay en altas, bajas y números para su tipografía. Lo van a diseñar en papel milimétrico para que tengan una mayor exactitud. Pero primero vamos a ver algunos elementos básicos sobre el diseño tipográfico. Este, bueno, para que tengan una idea, hay maestrías de diseño tipográfico que pues, son 2 años para estudiar el diseño tipográfico. Es una rama muy amplia y conocida del diseño, pero pues nosotros en realidad nada más tenemos semanas para desarrollarlo. Pero es un buen principio empezar a diseñar y hay que conocer algunos elementos básicos. Yo les voy a proveer este archivo PDF en el cual vienen algunas características o puntos esenciales que hay que tomar en cuenta para el diseño de la tipografía. Básicamente está a partir de la mitad del PDF y esto pues es ya lo que hemos hablado eh, acerca de algunos elementos tipográficos. Bueno, vamos bajando y algo que hay que ver es esto que se conoce como trampas de tinta. En algunas ocasiones los caracteres van a tener que generar este tipo de trampas de tinta porque ahí se puede meter la tinta. Lo vamos a ver un poquito más adelante acerca de estas trampas de tinta. Por ejemplo, en una impresión, es un periódico o un papel periódico, es como un directorio telefónico, en donde el papel es como muy suave. Vean lo que pasa. Generalmente la tinta tiende a expandirse y por eso se le van a generar estas ciertas trampas de tinta, ¿no? Esto es importante y se tienen que hacer ciertas correcciones ópticas para su realización. Bueno, miren, el diseño tipográfico tiene que ver mucho con la escritura de la caligrafía y con la rotulación en un principio. Nada más que vamos a tratar de hacer los caracteres, el diseño, pues un poco más específico. Si ustedes se fijan aquí en esta pues especie de lettering o diseño caligráfico, puede ser, pero ahorita se están dibujando las letras, se va a asemejar en gran medida a estos ángulos que te va dejando la plumilla o los instrumentos de dibujo de letras. Entonces vean, tenemos gruesos, delgados y tenemos ciertas terminaciones. Algunas terminaciones terminan en ángulos de 45 grados, muy parecido a cómo utilizamos la plumilla caligráfica. Em, Algo que también es importante anotar es que el diseño, el diseño de alguna manera está basado, el diseño tipográfico, a esta tradición de Gutenberg de los tipos móviles, en el cual se hacía un molde, ese molde después se vaciaba con metal, con plomo, y se hacía cada una de las letras, ¿sí? Y esas letras pues tenían ciertas formas y contraformas y punzones para ir diseñando esas letras. Por eso es que en algunas formas, cuando estábamos viendo la anatomía de la letra, se le llamaba punzón y tiene que ver con esta herramienta que se utilizaba para ir, por así decirlo, esculpiendo las letras. Miren, aquí esta es una manera de hacer también letras que tiene que ver con amarrar dos lápices y de alguna manera te da este tipo de escritura como muy caligráfica, en donde vamos a ver
rasgos delgados, gruesos, ¿no? Y las terminaciones van a estar terminando de acuerdo a la angulación que le demos a los lápices, ¿no? Claro que el diseño tipográfico va a tener ciertas variantes. Algunas letras van a estar, bueno, van a tener patines eh, o serifas, que serían estas terminaciones, y otras van a ser de palo seco o sans serif, que significa sin serifas. Y casi nadie lo nota, pero hay una enorme variedad de diseños tipográficos. Eh, Podemos encontrar, si ustedes se fijan bien, bastantes diferencias entre una y la otra. Quizás esta es más redonda y esta es un poquito más condensada en algunos rasgos, lo mismo esta. Entonces, esas proporciones le van a dar las características necesarias a al diseño de la tipografía. Algo muy importante, y esto lo recalcan muchos tipógrafos, es diseñar la mancha. Antes que dibujar ciertos contornos, hay que ver cómo está funcionando esta mancha y es preferible hacer este dibujo con lápiz para ir viendo de manera un poquito en forma de sketch cómo queremos ciertas terminaciones de las letras, cuáles serían estos ángulos que nos permitirían darle características propias a las letras, ¿no? Algo que se habla mucho es el concepto de las tipografías, por ejemplo, el ritmo. Si ustedes se fijan, las letras tienen ritmo. Esto es como si fuera una tonadita, una canción. Este ritmo es muy importante. Esta parte de la I es, de alguna manera viene de aquí, ¿no? Entonces se está haciendo una repetición, es como ir cantando tan mínimo, mínimo. Este es muy interesante. Y otra también es el concepto de el ductus, que es el movimiento recorrido que hace la herramienta para hacer el dibujo o describir la letra. Y es un poco lo que hemos estado haciendo en la caligrafía, ¿no? Algunos hacían su caligrafía para abajo y luego regresaban o retomaban el trazo y hacían pues la columna, ¿no? Y ciertos remates, ¿no? La panza, etcétera. Y algunos se acomodaban muy bien en esto. Hay que tenerlo en cuenta porque es muy parecido en el diseño. Es como queremos hacer nuestro ductus. Con nuestras letras. Claro que sus letras no son, digamos, no se parecen a estas que son muy convencionales. Ustedes tienen la libertad de diseñar cualquier tipo de letra, ¿no? Otro concepto es la velocidad de trazo. Si ustedes se fijan, este trazo es más veloz en algunas ocasiones, ¿no? Dependiendo las itálicas o o las scripts suelen ser consideradas como más veloces, ¿no? Este es un poquito más veloz y obviamente estas serían menos veloz, ¿no? Otro concepto que hay que manejar es evitar la tensión de las curvas y hacer que las líneas sean fluidas. Si ustedes se fijan, ah, esto le va a dar una mala percepción a las letras. Tiene que ser el trazo fluido. A esto me refiero de trazo fluido. Que no se vea, digamos, un nodo, porque acuérdense que todo esto lo van a dibujar en Illustrator, que no se vea ningún nodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos accidentes y esto refleja en una curva que no fluye, que se atora, se atasca. Y esto no nada más es para el diseño tipográfico, es para todo tipo de diseño. Ustedes tienen que checar la fluidez de sus trazos, ¿no? Otro elemento muy importante es los conceptos de la caligrafía. Fíjense que se acuerdan de la altura o el grosor de la plumilla que estábamos haciendo, que era de 1, 2, 3, 4, 5, desde la línea base hasta la altura X. Y, por ejemplo, en este caso tienen 1, 2 o 2,5, ¿no? Y más o menos igual por abajo, 2,5. Nosotros estábamos manejando 3 en la caligrafía. Hay tipografías con ascendentes y descendentes un poco más cortas. Pero si ustedes se fijan, pervive o sobrevive mucho de los conceptos
caligráficos en el diseño tipográfico. Si ustedes quieren seguir con esta proporción de 5:3 en lo que sería la línea base, la altura X hacia las ascendentes y descendentes, pues lo pueden seguir haciendo, o bien pueden hacer otro tipo pueden hacer ascendentes o descendentes muy largas, ¿no? Otra cosa muy importante es lo que se define como coherencia de formas. Si ustedes se fijan, esta forma de aquí es coherente o similar a esta de acá. Esta forma de aquí es similar a la de acá. Incluso esta partecita es un fragmento de esta, o puede ser un fragmento de esta, o un fragmento de esta que está aquí. Esta que está aquí es coherente con esta que está aquí. Estas, lo que son los fustes, son coherentes. Entonces, esto es muy fácil. Ya una vez que ustedes definen este tipo de formas y coherencias formales, ya nada más es realizar una repetición. Primero, lo más importante es conceptualizar la letra y después sería ir viendo cuáles serían todos estos elementos repetitivos y que van a ser consecuentes a lo largo de todo el diseño tipográfico. Bueno, otro concepto que hay que tener es el derivado de las formas y contraformas, ¿no? Acuérdense que esto sería una forma y la contraforma, estas se llaman contraformas abiertas. ¿Por qué? Porque acuérdense que de alguna manera cuando se esculpían las letras, primero era hacer la contraforma para desarrollar la forma, ya sea con la gubia o con el punzón, se iban haciendo todas las formas, ¿no? Y es importante considerar el blanco, tanto de los ojos, de los ojos cerrados, de los espacios cerrados, y el espacio de las contraformas abiertas. Miren, son similares, ¿no? Traten de entrecerrar los ojos y visualizar cuáles serían estas formas y contraformas, ¿sí? Bien. Miren, aquí hay unos ejemplos de los punzones y contrapunzones. Como con el punzón se hacían los huecos de las letras para hacer los tipos móviles. Ya no se usan, ¿no? Eran las antiguas imprentas cuando se usan los tipos móviles. Todavía hay ciertas imprentas de tipos móviles en Santo Domingo, ahí en el centro de la Ciudad de México, que ha sido el lugar muy famoso porque pues, desde la época de la colonia ha existido ese lugar, han existido imprentas, ¿no? Miren, aquí están las formas, los punzones y cómo se van aperturando los punzones. Van aperturando las contraformas o los ojos, ¿no? Para abrir la contraforma. Bueno, más adelante vamos a ver, esto es súper importante. La construcción de los signos debe tenerse en cuenta los mecanismos de compensación óptica. Esto es súper importante, compensación óptica, ¿no? Todas las formas, bueno, si ustedes se han dado cuenta, sobre todo en lo que se refiere a dibujos, formas y diseños, hay ciertas ilusiones ópticas que realiza el cerebro o que tiene el cerebro y que bueno, es prácticamente común a todos nosotros. Y estos serían las principales compensaciones ópticas. Esto sí se lo tienen que grabar. Una, los trazos curvos deben ser más gruesos que los rectos para parecer igual. Lo vamos a ver más adelante. Dos, los trazos horizontales deben ser más delgados que los verticales. 3. Las mitades superiores son percibidas como mayores que las inferiores. 4. Los círculos y los triángulos parecen siempre más pequeños. También, todo esto lo vamos a ver después. Los trazos deben hacerse más delgados al llegar a una curva. Y 6. Las figuras más complejas deben dibujarse más ligeras que las simples. Vamos a ver a qué se refiere esto. Si ustedes se fijan, el grosor del fuste con la forma de la O
Miren, aquí por ejemplo tiene 85 y aquí es 83. Perdón, 103. Esto es más grueso, esta compensación óptica. Entonces, eh, estas curvaturas suelen percibirse ligeramente más delgadas que estas. Por eso hay que hacerlas un poquito más anchas. ¿Sí? Entonces, incluso esta O que parecería que tendría que ser más angosto este trazo, vean, es incluso hasta más ancho que este que está aquí. Entonces, esto es muy importante. Es cuando hay un trazo curvo y la curvatura va en este sentido hacia arriba, se tiene que hacer este ajuste. Es decir, hacerla un poquito más ancha y ligeramente más delgado hacia arriba. Uno pensaría que este trazo es igual a este. Y no, este trazo, este ancho, perdón, es menor a este ancho de aquí. ¿Sí? Entonces hay que hacer este tipo de compensaciones ópticas en sus letras. Otra, por ejemplo, es los trazos horizontales deben ser más delgados que los verticales. Por eso es que la O en esta parte de aquí debe de ser más delgado que acá para percibirse igual. Y aquí lo vemos. Este trazo es ligeramente más pequeño, digo, menos ancho, más angosto que este de acá. Si lo hacemos más grande, ahí ustedes se podrán dar cuenta que esto es más ancho que esto. Y este trazo está a la mitad de 45 grados entre uno y el otro. Y miren, ¿por qué lo decimos? Aquí, si ustedes se fijan, incluso en estos ángulos que tienen el mismo grosor, se percibe más gruesa, ¿no? Mucho más gruesa que esta. Incluso estas se perciben mucho más gruesas, ¿no? Y vean esta compensación. Aquí están más angostas que estas, que es su fuste, miren su columna, y estas también están ligeramente. Sin embargo, la ilusión óptica parecería que están iguales. Entonces hay que hacer estas compensaciones ópticas. Es muy importante esto, ¿no? Ok. Siguiente es, las mitades superiores son percibidas como mayores a las inferiores. Por eso es que, por ejemplo, la E tiende a tener su barra horizontal, la tiende a tener hacia arriba, ligeramente más hacia arriba que el centro de la letra. Y es porque, no sé si alcancen a observar, cuando están equidistantes, las contraformas, pareciera que este está más grande, le va a ganar el peso, ¿sí? Y entonces por eso se hacen estas compensaciones. Lo mismo sucede con la B alta. Otro aspecto es, y esto también es súper importante, los círculos y los triángulos parecen siempre más pequeños. Y no sé si se han dado cuenta que muchas de las letras, las O's, están por debajo de la línea base. Entonces, cualquier trazo horizontal de letra puede estar anclado a la línea base, ¿no? Dispuesto en la línea base, pero, por ejemplo, pequeñas formas por ejemplo, que terminen en ángulo, tendrían que salir de la altura, ¿no? De la altura de las altas o de las ascendentes, y lo mismo si ustedes se fijan la O. Entonces, lo voy a reducir y ustedes se darán cuenta. Entrecierren los ojos y verán que hay una compensación. Esa sería la compensación óptica, ¿sí? No se ve más grande la O ni el triángulo que el cuadrado, porque también tiene mucha masa el cuadrado y tiene menos masa el triángulo. Entonces necesita una compensación para verse de la misma proporción que el cuadrado. Lo mismo el círculo. Otro elemento importante es este. Los trazos deben hacerse más delgados al llegar a una curvatura. ¿Sí? Precisamente porque si no lo hiciésemos así,
pareciera que en esta unión se hace muy pesada, ¿sí? Entonces, por eso estas líneas curvas, cuando se van a unir a la recta, tienen que hacerse ligeramente más delgadas, ¿no? Porque si no, se ve mucho emplastamiento aquí, se ve como muy pesado, como que el trazo se queda ahí, ¿no? Se queda atorado. Igual, los trazos horizontales deben ser ligeramente más pequeños, ¿no? Más pequeños y no iguales a estos trazos. Fíjense, estas líneas son iguales, pero si ustedes se fijan, la T se ve como muy extendida con respecto a la O. Y entonces, para evitar esto, el trazo se va a hacer más corto. Esto, pues, obviamente requiere de cierta sensibilidad visual que poco a poco la van a ir desarrollando. Ah, estas son otras de las correcciones ópticas que les decía. Ah, miren, el círculo pareciera que esta parte de aquí está pesando más y entonces por eso hay que reducir en esta parte horizontal un poquito. Hay que reducir el grosor, es más ancho aquí que acá. Y podríamos tener una O que pareciera que es constante en todos sus grosores. Sin embargo, pues no lo es. Lo mismo, miren, sucede aquí con lo de los brazos. Tenemos un trazo curvo, ¿no? Aquí en el hombro. Y cuando se une tiene que hacerse ligeramente más delgado porque se va a unir con una vertical. Y lo mismo sería para por ejemplo, cuando son vértices o intersecciones. Miren, cuando son las intersecciones, se emplasta aquí, tiene como mucho peso, ¿no? Y pues tendríamos que hacer esta compensación. Si ustedes se fijan, va ligeramente más delgado esto para hacer esta compensación y no se sienta tan pesado esta parte de aquí. Muy bien. Y bueno, aquí en este dibujo tenemos cierta compensación. Ahora, aquí nos habla de incluso el fuste va a tener cierta inclinación, ¿no? A un 110%. Bueno, sigamos. Y algunas compensaciones ópticas igual, ¿no? Con respecto a de la A, L hacia es mayor ligeramente a la B. Fíjense tantito, ¿no? La O y la E también tiene cierta compensación óptica. Y de la B y de la W, también vean, se va a cerrar más, porque si hacemos la W repitiendo la V, entonces se va a hacer muy ancha. Entonces hay que hacer cierta compensación óptica, ¿no? Bueno, más adelante tenemos los famosos elementos modulares. Entonces, fíjense bien en sus letras todo este elemento modular repetitivo, ¿no? Esta parte va a ser que sea la repetición de la n más hacer este elemento, repetir este elemento modular para componer la m. Miren, aquí estamos hablando de estas líneas curvas que van a sobresalir, ¿no? De las alturas X, de las diferentes alturas y de las líneas base para hacer esta compensación óptica. Ligeramente salen más que de la línea base, ¿sí? Esto es muy importante para percibir que la forma está alineada a la línea base. Tiene que salirse las líneas curvas un poquito. Aquí está esta estructuración de los elementos modulares que ya los habíamos visto. Vean cómo se van repitiendo las formas, ¿no? Ahí están todas las formas, se están repitiendo a lo largo. Solamente hay algunos elementos que eso sí tendrían que diseñarlos, son singulares, no se pueden obtener de otro. Pero son mínimos. La mayoría de las letras son o se componen con ciertos elementos que provienen de otras letras.
Miren, ya para diseñar en Illustrator conviene incluso tener estas formas sueltas porque ya nada más vas componiendo, componiendo y ya luego podrás unir tu letra, ¿no? Pero si ustedes se fijan es cortar y pegar, cortar y pegar, cortar y pegar. Ok, estas son las estructuras de los elementos modulares. Si se fijan, de la N sale la M, la H, la R, la U y la N. De la O puede salir la E, la C, la B, la D, la P, la Q y la C. Bueno, y esta letra. La V sale la W, la Y, la Z, sale también de estos trazos, perdón, la X, la Z y la K. Y estos serían letras independientes. Estas prácticamente no vienen de ninguna otra. Quizás algunos rasgos puedan venir de aquí, pero la S sí no sale de ninguna. Y la I, pues sale de la unión, ¿no? Puede salir de algunas de las, ¿cómo se llama? De los fustes de algunas letras. Aquí están otras proporciones, ¿no? La N ahí nada más prácticamente se voltea a 180 grados para hacer la U. Nada más hay que ver cómo cerrar un poquito la contraforma. Igual la B a la D, la P y la Q. Algunos remates se van a repetir. Es muy importante. Si sus tipografías tienen remates, tienen que ver que ese remate se vaya repitiendo, ¿no? Este es igual a este. Este no necesariamente tiene que ser igual a este. ¿No? Es igual, son iguales. Igual estas terminaciones, ¿no? Esta cola es igual a esta, ¿sí? Esta terminación es igual a esta. Esta lágrima es igual a esta. Ok. Igual aquí tenemos algunas constantes que existen entre las letras. Esta parte es igual a esta. Y para la proporción de las altas, conviene empezar a diseñar las proporciones de la H, la O, la V y obviamente la I. De ahí sale todo también. Y esto nos va a ayudar a ir proporcionando las altas. Y las altas también tienen su secuencia, ¿no? De repetición de elementos. De la O se desprenden todas estas letras, ¿no? De estas letras que son rectas, pues prácticamente vienen siendo la misma. Hay que tener cuidado con los travesaños. Vean estas repeticiones, ¿no? Y igual esta barra y estas barras pues, tendrían que ser semejantes. La V se desprenden todas estas. Y la letra S, esa sí es una letra independiente, esa sí la tendrían que diseñar. Y bueno, miren, aquí está el famoso Hamburger Fonzi. Pues ojalá ustedes puedan ir diseñando todas sus letras de acuerdo a su Hamburger Fonzi. Ya de alguna manera ya tienen este avance. Y pues no me queda más que pues saludarles y esta tarea se entregaría para el siguiente domingo. Tendrían hasta el domingo en la noche. Bueno, reciban un saludo. Gracias.